En esta clase vamos a ver cómo desarrollar una estrategia internacional desde un punto de vista SEO, pasando inicialmente por cómo desarrollar la estrategia, para entrar luego un poco más en detalle en esos aspectos técnicos o tácticos que hacen un proyecto internacional que se deba trabajar de forma diferente a como hemos trabajado un proyecto SEO enfocándonos en un único mercado. Sobre todo depende del sector, es decir, hay sectores muy competidos donde tradicionalmente hay más antigüedad en mercados como Alemania, como Francia, como el Reino Unido, pero sí que es cierto que en España a día de hoy hay una competitividad bastante alta, con lo cual el principal hándicap que solemos encontrar es el desconocimiento del mercado, es decir, no son implicaciones técnicas, no es, digamos, que vaya a haber mayor competitividad, sí que puede haber en cuanto a precios, es decir, en cuanto a servicios subcontratados, en cuanto a pagos por clic por una estrategia de AdWords, pero a nivel de complejidad del proyecto es más o menos igual, porque ya, digamos, España tiene unos estándares bastante altos en ese punto de vista y un nivel bastante alto, con lo cual esa parte no es problema, pero sí que el desconocimiento del día a día del mercado, de las cosas que ocurren, claro, hace que tengamos ese plus de dificultad. Lo primero a tener en cuenta es que hay implicaciones que no son únicamente SEO para desarrollar una estrategia internacional, es decir, nos hace falta una comunicación con un cliente en otro idioma, que no basta con decir, vale, yo es que hablo inglés, podemos orientarnos a Rusia, Polonia, Alemania, donde esa gente nos viene porque está leyendo algo en su idioma y quiere seguir manteniendo, en la mayoría de los casos, una comunicación en su idioma. Entonces, eso es muy importante. Si luego vamos a ser capaces de atenderle a ese servicio de atención al cliente en ese idioma, es importante. Luego, por ejemplo, todas las implicaciones que requiere de logística, legales, etc. Entonces, al final el SEO es una parte más de la cadena, donde lo primero es tener claro que vamos a poder prestar el servicio a ese cliente de la manera que él lo espera. A nivel SEO hay que tener en cuenta una serie de especificaciones que son diferentes o únicas en este caso para estrategia internacional, pero nada más allá de prestar de tener un buen producto, hacer las cosas de forma correcta y sobre todo en orientarte en conocer a ese usuario, qué es lo que espera de tu producto o servicio. Bastantes negocios, si no es por un lado o por otro, suelen tener equipos, ¿vale? O equipos o personas de diferentes países, con lo cual eso enriquece mucho a la hora de trabajar en equipo, porque conoces cosas muy locales del mercado, conoces tendencias, lo que está de moda, cómo piensa ese tipo de persona, entonces esa parte aporta mucho. Como cosas negativas, pues la complejidad que tiene el manejar sitios en diferentes idiomas, que requiere que no puedes dedicarle a todos los idiomas el mismo cariño que le dedicas a los idiomas que te dan de comer. Entonces te das cuenta de que te gustaría tener cosas mejor trabajadas y no puedes porque es imposible llegar a todo. Y luego también, como una cosa a mejorar también, que es buena por un lado, pero en ocasiones es contraproducente, es el hecho de, si se tienen los equipos muy centralizados, se pierde esa frescura local o esa independencia que da el estar muy en contacto con el mercado destino. Mi principal mensaje con el que espero que os quedéis es que la arquitectura de información en un mercado internacional es mucho más importante, o sea, que lo que incluso ya estamos acostumbrados, es decir, si es importante cuando nos enfocamos a un mercado, es muy importante aún, más importante aún, en una arquitectura multidioma, multipaís, porque de alguna manera es la base, los cimientos que nos van a permitir escalar en otros idiomas. Y aquí es cierto que las etiquetas, de alguna manera, o las directrices que nos marca Google, son ayuditas, pero de alguna manera nosotros tenemos que facilitar que todo eso esté bien construido para que los otros simplemente sean facilitadores, no sean las palancas que activen lo que está bien o está mal, porque entonces de alguna manera vamos a cojear o vamos a tener goteras por algún sitio de la casa. Comentar esta metodología que recomiendo, que es traducción, keyword research y optimización. Y diréis, a ver,
¿Cómo que si yo voy a hacer una web en francés y yo que soy SEO, que estoy haciendo el máster de Webpositor, domino a las 1000 perfecciones el hacer un estudio de keywords, ¿cómo que me estás diciendo que primero traduzcan, luego hago yo el estudio de palabras clave y lo último me pongo a optimizarlo? ¿No será mejor hacer el estudio de palabras clave, luego que me hagan los textos adaptados y luego ya lo tenemos? Yo soy de construir cosas y mejorar, ¿vale? ¿Qué conviene para mí siempre en un proyecto SEO que esté bien? Para mí, las URLs. Para mí las URLs es lo sagrado, es decir, eso, dedicamos el tiempo que haga falta, pero en cuanto esté eso cerrado y listo, ok, adelante. Que las páginas no tienen los títulos optimizados, me da igual, es mejorable, sobre todo un proyecto nuevo que no tiene nada de tráfico. Que es que le falta contenido, no pasa nada, en vez de salir con 10 artículos salimos con 2, pero salimos. Entonces, aquí pasa lo mismo. A nosotros nos ocurre que si nosotros mandamos cosas a traducir, imaginaos, saco el idioma francés nuevo, ahora mismo tienes 0 tráfico de Francia, 0. Pero es que la semana que viene, cuando estés fuera, vas a tener 3 visitas, que son las 3 tuyas dentro de la empresa, que has buscado el de Francia a ver si entra alguien, ¿vale? Esto es así. Entonces, no tienen que estar los títulos redactados, si no te va a entrar nadie. Pues esto es lo mismo, yo prefiero tener el sitio lanzado, ¿vale? Lanzado, que mi público ya, que me conoce, que a lo mejor tengo un cliente de Francia, me puedan comprar el de Francia, y yo ya cuando esté lanzado, que además ya entiendo el contenido, lo que trae. Eso, yo más lo puedo tangibilizar, me pongo y hago bien el estudio de palabras clave. Una cosa es las URLs, es decir, yo siempre tengo que hacer un estudio de palabras clave mini, por lo menos para entender cómo voy a montar las URLs. Y si en Francia se busca más Jambon que no sé qué, ¿vale? Que eso lo voy a enseñar ahora. Pero, por ejemplo, para optimizar los contenidos, si van a salir nuevos, ¿vale? No pasa nada, que salgan. Es mejor esto, que esté bien esto, y luego ya los trabajaremos.